Con ganas se sueña, con huevos se llega. No es que te quites el miedo, pero accionas con huevos para poder continuar. Con huevos, con entrenamiento, componiendo tu familia, componiendo tu vida. Tener huevos para salir adelante, no hay más. A la chingada, es con huevos. Con huevos, mi gallo. Con huevos. No hay de otra. Hoy vamos a hablar de el miedo, que creo que es un gran tema. Un gran tema que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con todo y al final con nada, ¿no? Así es como yo lo puedo definir, porque A ver, defíneme, ¿qué es el miedo para ti, gallo? el miedo es, hoy por hoy, es un motivador para mí. En alguna época fue un freno absoluto. Todo, yo me acuerdo, en cualquier lugar en el que yo estuviera, tenía miedo, eran inseguridades, eran muchos temas. Y que ya lo platicamos en el episodio anterior, y el tema de que me empecé a meter un buen en el tema del alcohol, era justo por eso, era por esas inseguridades. Y el miedo era un freno absoluto, güey. Hoy es un motivador, es si tengo miedo, por algo tengo miedo y ahí voy y me clavo ahí hasta que, no sé si se me vaya a quitar, pero hasta que no me estorbe. ¿Y qué era lo que te daba miedo? Yo creo que era no ser suficiente, güey. Ya. Y entonces yo me acuerdo, puta, cuando en donde chambeábamos, güey, pues había gente, gente exitosa, güey, ¿no? Aparentemente con lana. Con lana, que Por no, eso, que no necesariamente. no es lo son mismo, güey. exitosos. Pero en ese momento para mí sí era, güey. Y eran como referentes algunas Eso vendría a personas. ser otro tema de otro podcast, que es el éxito. A huevo. En mi curso se llama El éxito, un estilo de vida. Ahí toco el tema, güey. ¿Qué es El éxito para ti no es Claro. el mismo que para mí, seguramente. Sin duda. Y el éxito es, en cuanto tú tengas tu definición de éxito, que ese es uno de los problemas. Si tú no puedes definir qué es el éxito para ti, ¿cómo puedes tener un estilo de vida de éxito? No hay manera. Claro. Parte de eso es el curso. Entonces, yo veía a toda esa gente y eran como referentes, güey, algunos, ¿no? Pásame mi tecito que está por ahí, ¿no? Ah, no, acá está. Y entonces, a mí me daba inseguridad que yo decía, güey, yo no soy como ellos. O sea, yo no tengo a lo mejor la cantidad de lana ¿sabes? O sea, pero te voy a interrogar así, heavy, ¿ok? No es yo no soy suficiente, es más un tema yo no soy como él. Yo no puedo llegar a ser tan chingón como alguien más. Ok. Y pensabas que un güey era chingón porque tenía mucha lana. O porque tenía un buen puesto, güey. Pues, ok. O ¿sabes? Ujú. O porque la gente lo seguía. O porque tenía autoridad. Y tu miedo era no ser suficientemente chingón para llegar a ese puesto o a ese billete. Claro. Ok. Y entonces yo decía, no, es que a lo mejor era un tema de merecimiento, güey. De yo no me siento merecedor de. Por eso no llego. Pero esa es como la parte de atrás. Eso no me daba miedo, güey. Qué cagado, porque era, o sea, cero aparentabas eso. Al contrario, Claro, güey. Pues eras un tipo padrote, forma, ¿sabes? Tenías un buen puesto, ganabas buena lana. Y aún así me Cagado. sentía así, güey. Y ahí fue cuando fue mi época más cabrona de chupe, que ya lo hemos platicado y que el ambiente era muy propenso a. Claro. Pero, Era tu chamba ser pedote. no mames, güey, era, cabrón, si no gastabas X cantidad de lana al mes en clientes en la peda, no te estaba yendo bien, güey. Pero era una gran inseguridad que yo tenía. Porque en algún momento en la vida, alguna situación o algo que me dijeron o como yo lo interpreté fue, no eres suficiente, güey. Y crecí con esa parte hasta que casi me destruye, y ahí fue cuando dije, no, al carajo, güey. Esto no es para mí. Y rompí con todo eso, pero el miedo era un freno. Y Bueno, el miedo en sí es un freno, es un mecanismo de defensa. Sí, pero te puede impulsar o te puede paralizar. Sí. Pero eso ya no tiene nada que ver con el miedo, eso ya tiene que ver con tu conciencia. El miedo, en mi caso, es un mecanismo que tiene tu cerebro reptiliano para mantenerte con vida. Si el ¿Sabes? cerebro... Puta, el cerebro ¿por qué no es metes la más mano feliz. al fuego? Puta, pues qué miedo quemarme, ¿sabes? Claro. Te mantiene alejado de las pendejadas y normalmente te mantiene con Te vida. mantiene vivo.
Ajá. La diferencia es lo que dices, justo. Si ese miedo te paraliza en ciertas ocasiones, o cómo le haces para vencerlo y seguir adelante. Es que si tú te fijas, lo que te da, lo que te impulsa y te sirve como una herramienta para trascender ese miedo, después te puede incluso matar, güey. Claro. O sea, si tú la analogía que yo hago mucho es, imagínate que tú estás en el medio del mar, güey, y ya te vas a morir, cabrón, te vas a ahogar. Y de repente aparece una lancha. Te subes a la lanchita y la corriente te lleva a la orilla, güey. Te salvó, esa herramienta te salvó, güey. La lancha. Ajá. ¿Te vas a pasear en lancha? A la orilla me vale madre. No, no es cierto. No, sí. Llegas a la orilla, güey, y es un desierto. Y entonces tú dices, no mames, no puedo ser tan malagradecido con mi herramienta que me salvó la vida, güey. Con la lancha. Me la voy a amarrar, güey, y me la voy a llevar cruzando todo el desierto. La madre que te salvó te va a matar, cabrón. Tienes que soltar esa herramienta. Ese miedo que yo, ya que voy con esto, ese miedo que yo tenía, o esa inseguridad que yo tenía, en algún momento me hizo sobrevivir, güey. Después me empezó a matar. Cuando era niño, tú mismo me lo dijiste ahorita, güey, cero te veías inseguro, cero te veías así, cabrón. Era esa herramienta, güey, pero por dentro está hecho mierda. En mucho sentido, tampoco me voy a tirar al piso, güey, de Claro. que la vida era una mierda. No, Claro. güey, no va por ahí. Pero esa Es así. O sea, tampoco está tan malo que tu vida esté no. jodida en algún momento. No, porque había cosas buenas, güey. Y algo que me dijo un psicólogo que está bien cabrón, güey. Cuando yo platico todo este tema, que ya era cuando ya estaba como transformando toda mi vida, y le hablaba yo de todas estas inseguridades y que yo creía que no era lo suficientemente chingón, lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz. Y se voltea y se me queda viendo y me dice, ¿te das cuenta que pese a ti te ha ido bien? Y yo me quedé, güey, dije, no mames, cabrón. O sea, me acaba de decir algo brutal, güey. Pese a que yo me trato de meter el pie todo el pinche tiempo, aún con todo eso, soy tan chingón que me ha ido bien, güey. Claro. Tus ángeles, sí. Los ángeles azules, papá. No mames, los traje jodidos mucho tiempo, güey. Pero sí está cabrón, güey. Pues es que siempre eres tu peor enemigo. A ver, ojo, algo importante, quiero hacer un paréntesis. Ahorita que deje de estornudar aquí el muchacho del audio. Ustedes disculpen, quiero hacer un paréntesis que todas las pláticas que tenemos vienen desde el Gallo Gringham, que es un atleta profesional, y desde mí, que soy terapeuta. Eso es lo chingón de este podcast, que son dos percepciones de la vida, aunque muy similares en muchas cosas, muy opuestas en otras, ¿sabes? Yo voy más al tema del cerebro, de la neurociencia, de, como te dije ahorita, el miedo pues es un mecanismo de defensa. Y tú, no, ni madre, el miedo es una mamada que hay que saltarlo, ¿sabes? Ok, es el momento exacto para decir por qué este podcast se llama Con Huevos. Hace unos años, este cabrón y yo hicimos un live. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió hacer un live en Instagram. Estábamos platicando y yo le dije, soy nadador de aguas abiertas y me da miedo el mar. Y este güey me dijo, ¿cómo? A ver, explica cómo le haces para meterte a nadar. Y me quedé callado un segundo. Sí, cierto, de eso hablamos. Y dije, con huevos. Y entonces la gente empezó a comentar ahí los tres pelados que nos estaban viendo empezaron a comentar ahí en el... Dos, porque no era mi esposa. Exacto. Ok, dos pelados y su esposa. Y se empezaron a reír y todo. Y tú empezaste a decir, no, a ver, los mecanismos que utilizas para vencer el miedo, Y yo me volteé y te dije, güey, pues tú sabes un chingo de eso, para mí es con huevos. Eso es lo que quisiste decir ahorita. Este güey sabe un chingo y ha leído un chingo. Gracias. Tiene un chorro de información y por eso, y lo dije en el episodio pasado, me encanta platicar con este güey porque aprendo. Pero todo lo que yo hablo es como yo lo he vivido y como yo lo he llevado a la interpretación de poderlo bajar a un papel. Claro. Y hay gente que conozco que le encanta cómo lo dices tú, güey. Y hay gente que le macha mucho cómo se lo digo yo, güey. Claro. No, y creo que al final, pues,
todos llegamos al mismo lugar, ¿sabes? Yo creo, fíjate, si a mí me permites abundar un poco en el tema del miedo, yo creo que el miedo tiene que ver con la narrativa de tu vida. Es decir, los seres humanos, no sé si sabían este dato, pero es un dato cagado, solo nacemos con 2 miedos. ¿Saben cuáles son? Ese me lo enseñaste tú, güey, esa vez. Ah, bueno. A huevo. De nacimiento, así de agencia, solo traes 2 miedos, que es el miedo a los ruidos fuertes y al sentimiento de caerte. Uh-huh. El resto de los miedos los vas desarrollando a lo largo de tu vida. Aprendidos, heredados. Aprendidos, heredados. Entonces, ¿por qué te digo que es un tema de la narrativa de tu vida? Porque conforme vas pasando etapas de tu vida y vas cambiando esa narrativa, vas o adquiriendo más miedos o dándote cuenta que tus miedos son unas mamadas. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, por supuesto. A mí mi papá me daba mucho miedo. Mucho miedo. Tanto miedo me daba que cuando él llegaba a mi casa y escuchaba su voz, me hacía pipí. A los 8 años, güey. No creas que chiquito. ¿Por qué, güey? Porque me daba pavor. Güey. Sí, pero ¿por qué? Putizas duras, güey. Ah, porque te puteaba. Claro, a mí, a mi hermano, a todo el mundo, de parte a parte. Ah, bueno, ok, güey. O sea, sí. El simple hecho de su voz me daba mucho miedo. Claro. Y toda mi vida, ¿sabes? Era muy enojón, muy gritón. Entonces, en esa etapa de mi vida, uno de mis miedos más grandes, qué curioso, era mi jefe, güey. ¿Sabes? Pero, oye, güey, muy justificado, cabrón. O sea, sí, ¿no? Muy justificado porque era lo que él conocía. Era. Pues, No, me refiero muy justificado tu miedo, güey. Sí, por supuesto. Pero hoy, que mi vida es totalmente diferente, que ya soy papá de 3 hijos, ese miedo que yo le tenía a mi papá, cambié la narrativa de mi vida y ahora en vez de tenerle miedo, y no necesariamente porque ya esté muerto, ya lleva pues, casi 12 años de fantasma, no es porque ya no esté, sino porque cambié la historia de mi vida, ¿sabes? Antes me daba miedo, me daba pena hablar con él, me daba angustia, y ahora digo, puta, era un genio. Porque gracias a ese güey, a esos putazos, a ver, sí siento que se pasó un poquito de lanza, pero gracias a esa educación que me dio y esa manera de enfrentar la vida, estoy aquí sentado platicando contigo, güey. Tenías que pasar por... Tenía que pasar, pero a eso me refiero con la narrativa. Antes mi papá me daba miedo, hoy digo, era un puto genio. Hoy se lo agradezco. Esos putazos antes me dolían, bueno, siempre me habían dolido, pero hoy se lo agradezco y digo, gracias a mi viejo, soy lo que soy ahora. Y muchas otras cosas, pero en gran parte fue por él. Gracias a que pudiste reinterpretar tu camino, güey. Claro. ¿No? Porque cuánta gente no le pasa que se lo puteaban de chico y ahora él putea, güey. Sí. ¿No? Sí. Digo, a mí, la verdad, honestamente, nunca me madrearon. Creo que fue más un tema, pues, más psicológico, si lo quieres ver así. Claro. O más emocional. Pero mucha gente tiene... Puta, tuve ausencia de padre, ahora yo soy un padre ausente, güey. O sea, repiten esos patrones y otros se van totalmente al otro extremo, ¿no? Conozco gente que sus papás, puta, eran pedísimos y ellos odian el alcohol, que tampoco creo que sea bueno odiarlo. No, claro, pues es un mecanismo de defensa también. Exacto, ¿no? Pero gracias a que tú reinterpretaste, güey, hoy dices, mi jefe era un genio, me ayudó en ese sentido, o sea, te pasaste de lanza, cabrón, ¿no? Los putazos. Pero se pasaba de lanza, es lo que te digo, porque era lo que él conocía, ¿sabes? Es sin juicio. Es sin juicio, claro. Pero a él lo pudiste su mamá seguramente güey. Lo puteaba más que él a nosotros. ¿sabes? O no lo pelaban, güey. O no lo pelaban. Cualquiera de las dos opciones. Sí. ¿No? Porque te digo, o sea, haces lo contrario, güey. Gente que dice, puta, es que mis papás nunca me pelaron, güey. ¿No? Teníamos un chingo, conozco casos muy puntuales de, teníamos un chingo de lana, güey, pero mis jefes no me pelaban, güey. Ahora soy pobre, pero puta, me la paso con mis hijos. Sí, cabrón, pues vete a chambear, güey, ¿no? Sí. O sea, te fuiste al otro extremo, güey, porque tampoco tienes las herramientas. Yo lo platicaba con mi hijo el otro día, mi hijo tiene 21, güey. Lo conozco. Y yo le dije, cabrón, bueno, le dije cabrón, güey, pero le digo, güey, estoy aprendiendo lo que es tener un papá a los 21 años, güey. A mí para hacer lo mismo. Yo nunca tuve un papá presente a esa edad y yo estoy muy contigo.
Entonces, estoy aprendiendo a ser papá a los 21, pero a cómo se siente que alguien tenga un papá a los 21, güey. Está bien cabrón, güey. Sí. Emma. No, te entiendo perfecto porque a mí me pasó exactamente igual. Yo tampoco tuve papá presente. Y este fin de semana que pasó estuvo Max, mi hijo grande, aquí. Sí, claro. Y y está bien difícil porque las cosas que hace pues son las mismas cosas que yo hice, pero yo no tenía un papá que me dijera, güey, estás pendejo, o si vas bien, o hazlo por el camino. Y, ¿sabes? Se echó sus primeros chupes, se ahogó. Puta, y como papá dices, puta, es que yo hacía lo mismo, pero pues tampoco le puedo decir que yo lo hacía, pero tampoco, o sea, lo quiero regañar, pero pues es parte de la vida. Claro. No sé cómo ser un papá, porque yo nunca tuve ese papá a los... Ahora, ¿por qué no se lo... ahorita dijiste, no le puedo decir que yo también lo hice? O sea, no sé, está raro. Entiendo tu punto. Sí le puedo decir, a ver, por supuesto que sé por lo que vas a pasar, porque soy hombre y porque también tuve 14, 15 años y sé que vas a hacer todas esas cosas porque es lo normal, ¿sabes? Es experimentar la vida. Pero no, o sea, no le puedes decir, pues sí, yo también andaba ahogado vomitando en el piso, güey. ¿Sabes? A ver, ahí te va. O sí. Puede que sí, güey. Con Emiliano yo lo he platicado mucho. Y yo lo que le digo es, yo empecé a chupar a los 12. No me digas lo que le dices ahorita. Dime lo que le decías a los 14 años. Y a los 10, güey. Yo empecé a chupar a los 12, güey. ¿Ok? Esto no se lo conté a él hasta ya hace poco. Y yo lo que siempre le dije fue, mientras más... Vamos a hablar ahorita del caso del alcohol, güey. Pero ya, me lo acabas de decir todo, güey. Se lo dije hace poco. Sí, güey. No, a los 14 años le vas a decir, pues yo chupaba a los 12. Sí, yo le dije, a esa edad, yo le dije, güey, yo empecé a tomar a los 12 años. Ahórrate todos los pedos que yo tuve. Porque si estás en tiempo de ahorrártelo. Y al día de hoy, Emiliano no toma, güey. Y no porque yo se lo haya impuesto, güey. No porque yo le haya satanizado el alcohol para nada, güey. Pero sí le dije, ahórrate todos los putazos que te pueden... Porque hay putazos innecesarios, güey. Claro. ¿Ok? Sí, no, güey. Hay unos que sí son necesarios. Porque te vas a poner otros, cabrón. Por eso, pero en el caso de la peda, sí es necesario ponerte una pedototota que acabes guacareado, probablemente hasta poteado, ¿no? Para al despertarte al día siguiente crudísimo y decir, güey, es algo que no quiero volver a vivir. Hasta me dio angustia, güey. Sí, el pedo es, por experiencia propia, que cuando te despiertas así dices, no lo quiero volver a vivir, güey, y lo vuelves a vivir. Sí. Y lo vuelves a vivir, y lo vuelves a vivir. Y qué cabrón es eso, ¿no? Especialmente en la peda. Güey. Cada crudota despiertas y dices, puta, no vuelvo a chupar en mi vida. Y el siguiente fin estás hasta tus huevos. Güey. Las 2, 3 días, güey, ¿no? O sea, sí. pero a ver, güey, tú que le sabes al tema de la neurociencia y todo eso, mientras más retrases tu consumo de alcohol, güey, en tu vida, menos impacto tiene a nivel neuronal el pedo. Sí, claro. Eso era lo que yo le decía. Yo le hablaba a Emiliano en ese sentido, güey. Cabrón, tu cerebro todavía no está terminado de formarse, güey. Entonces, retrásalo lo más que puedas, güey. Yo nunca le dije, nunca puedes. No, güey. Retrásalo lo más que puedas. Y hoy, ¿qué fue lo que pasó, güey? Ese güey ve a sus cuates que se ponen hasta el dedo y dice, ni en pedo me meto en esos problemas, güey. Entonces, no le interesa, güey. Sí, porque ya tiene 21 años, güey. Claro. 14 años no puedes pensar así, güey. No te da. Pero no lo hizo. Porque no tienes ese nivel de conciencia ni cognitivo para entender eso, ¿sabes? Pero no lo hizo. No lo hizo, sí, ¿no? O sea, yo, de verdad, güey, o sea, y eso sí lo sé a ciencia cierta, nunca se ha puesto una peda, güey. Y yo lo veo y digo, hasta con un poco de envidia, güey. Qué rico, cabrón, que nunca se haya puesto una peda, güey. Está poca madre. Pero yo lo digo desde el daño que a mí me hizo el alcohol en la vida, güey. Claro. O sea, desde mi experiencia digo, puta, yo quiero la experiencia de ese güey. Es que a mí, a diferencia, no me hizo daño el alcohol, porque nunca fui pedote, ¿sabes? Mi objetivo siempre que salíamos, en donde estuviéramos, era ligarme a una niña. Siempre. Entonces yo sabía que mis amigos son pedotes todos. Igual que todos, ¿no? Lo normal es ser pedote. Lo normal.
O sea, no normal, lo que se ve, ¿sabes? Entonces, Lo normalizado. lo normalizado. Todos mis amigos eran pedotes y yo decía, güey, pues es que a mí no me gusta empedarme tanto porque entonces ya no tengo ese set de skills para ligarme a una niña, ¿sabes? Y las niñas, pues obviamente prefieren un güey con el que quieren platicar, con el que pueden bailar. En nuestra época que se bailaba, ¿te acuerdas? No mames. A un cabrón que está ahogado, vomitado en el piso, que puta, que no puede ni hablar, cabrón. Ya sabes. Ahora, yo no podía hablarle a las niñas desde mis miedos, güey, y mis inseguridades, si no me empedaba. Claro. Y eso es, pues, yo creo que a todo mundo le pasa. Pues el alcohol, todo el mundo sabe que es un desinhibidor natural, cabrón. Claro, güey, pero de ahí a que seas totalmente incapaz, güey, que era lo que me pasaba a mí, güey. Yo era completamente incapaz, güey, de hablarle a una niña si no estaba pedo. ¿Ah, sí? Sí, güey. Hay estos güeyes de Big Bang Theory, Sí. a uno de ellos le pasa eso, güey. No puede, digo, es un caso más extremo. Él no puede articular una sola palabra a una mujer si no se toma, aunque sea un traguito de cerveza, güey. ¿Lo has visto o no? Sí. Bueno, hazte cuenta que me pasaba eso, güey, pero no a ese grado. O sea, nada más yo no podía ligarme a una niña si no había chupado algo. No, y también muchas de las niñas son iguales, ¿sabes? Y en nuestra época, no sé cómo sea el tema ahorita, pero en nuestra época no chupaban tanto las niñas. No, Pero si tomaban algo, si por ahí lograbas, puta, darle un shot o algo, pues también como que la conversación fluía más, hasta las niñas se abren un poquito más, pues es que te desinhibe, güey. Ese es el pedo. Yo creo que por eso es tan peligroso, güey. ¿No? Porque, puta, tú como hombre te sientes, pues según tú, más chingón. Las niñas también como que sientes que se abren un poquito más, como que quita esos bloqueos, esas barreras. Pues ¿cómo no te van a dar ganas de chupar, güey? Ah, ok. Pero a ver, hay que darles algo, cabrón. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de desinhibición, de confianza, con mecanismos estructurales que nosotros podamos activar, güey? Con huevos. Pero, o sea, tiene que ser algo recurrente, güey. No, sí, claro, con la respiración, por supuesto. Pero, por ejemplo, me acuerdo una vez, güey, estaba yo arriba de un avión. No mames la chava, güey. No estaba guapa, lo que seguía. Y ella iba con 10 amigas, si quieres, güey, 8 amigas, 7 amigas. Todo el avión me la pasé, puta, le voy a decir. ¿Decir qué, güey? Que es la niña más guapa que he visto. No, güey, o sea, me la voy a ligar, o la voy a invitar a tomar un café, güey, algo. Me paro, güey. O sea, lo hice en el lugar más jodido del planeta, güey. O sea, si me dice que no, güey, ¿qué hago, güey? No me puedo aventar, cabrón, del avión, no me puedo ir, güey. Entonces, dije, a la chinga, le voy a decir. Me paré enfrente además de sus amigas, güey, en un avión. O sea, ubica la cabina, güey, del avión. Llegué y le dije, oye, neta, estás guapísima, te quiero invitar a tomar un café. Y en eso levanta la mano, güey, y me hace, eres un amor, güey, pero estoy casada. Y yo, ok. Y me fui y me senté en mi lugar, güey, y yo decía, no, madre. Sí. No me fijé. O sea, estaba tan guapa la chava que no me fijé. Pero te voy a decir algo, güey. Me bajé feliz del avión, güey. Porque era la primera vez en mi vida que lo hacía sin alcohol. Es lo que te digo de la narrativa, güey. O sea, tu narrativa siempre, antes de hablarle a la niña, es, puta, ¿qué va a pasar si me dice que no? No mames, entonces ¿para qué voy? Qué miedo, que me rechacen, porque todo el mundo tenemos miedo al rechazo. Cuando vas, lo haces y te das cuenta que el rechazo no está tan grave, que muchas veces en tu vida te van a rechazar porque ni estás tan padrote, ni eres tan cagado, ni todo lo que tú crees que eres, te das cuenta entonces que el rechazo no es tan grave. Al contrario. Yo sí soy cagado, padrote y todo el pedo, nada más que era casada, güey. Bueno, pero... ¿Sabes? Cuando te das cuenta que no está tan grave el rechazo, claro, que cambias la narrativa de ese miedo que tenías, es cuando empiezan a desvanecerse los miedos. Totalmente. Por eso creo yo que la narrativa es totalmente... impacta directamente en la manera que ves el miedo. ¿Se desvanece el miedo o te das cuenta
¿qué fue lo que me pasó a mí? Por eso te lo pregunto. Te das cuenta que vale la pena atravesar ese miedo, güey, porque lo que hay del otro lado de ese miedo es una chingonería. Claro. Pero entonces ya no es miedo. Sí. Ya no te da miedo al rechazo, porque ya te rechazaron y te valió pito. O sabes que no dolió tanto. No, güey, pero por ejemplo, a mí me da miedo el mar, ¿ok? O sea, de verdad es genuino, güey, lo que me pasa. Y yo lo analizo y digo, a ver, güey, ¿cuántas veces te has metido a entrenar en el mar o a nadar en el mar? ¿Cuántas veces te ha pasado algo? Ninguna, güey, ¿no? O sea, en el plano lógico, en esa narrativa digo, güey, pues nunca me ha pasado nada. Pero ¿qué llega después? Sí, güey, pero una vez te puede pasar algo, ¿no? Pero aún así voy y me meto. ¿Por qué, güey? Porque en mi experiencia, cada vez que yo salgo del mar, güey, me siento poca madre. Claro. Entonces, estoy dispuesto a atravesar ese miedo las veces que sean necesarias para sentirme como me siento después de haberlo atravesado. Claro, pero necesitas hacerlo un montón de veces, como el gimnasio. A todo mundo le da huevo ir al gimnasio, pero ya que sales de entrenar, dices, puta, qué bueno que sí vine, ¿no? Sí. A meditar, igual, puta, qué voy a meditar, pero cuando acabas de meditar dices, puta madre, qué bueno que sí lo hice, pero tienes que seguirlo haciendo para poder cambiar esa narrativa de tu vida. Pero es narrativa. Yo creo que sí. Es que el miedo, a lo mejor ese miedo lo vas a tener siempre, y eso lo platico yo mucho con la gente con la que chambeo. Y les digo, a ver, ese miedo a lo mejor lo vas a tener siempre. No, o sea, no te puedo decir si se te va a quitar o no. Lo que sí te puedo decir es que no vale la pena que eso te frene. El miedo ha matado más gente que el hambre. Esa es una frase que yo tenía escrita en mi refrigerador cuando era chavito y vivía con mis cuates. A ver. Literal, el miedo ha matado más gente que el hambre. O sea, pues eso. ¿Cómo el miedo ha matado más gente que el hambre? Así como lo oyes, pues el miedo te mata más gente que el hambre. ¿Cómo? Ajá, lo que voy es, o sea, lo voy a llevar a una estupidez, güey. A mí me da miedo meterme al mar, güey. Eso no me va a matar. No, o sea, no matar literalmente. O sea, me refiero a, yo creo que te paraliza tanto que te mueres en otros, claro. en otros aspectos, ¿sabes? Es a lo que voy, güey. Es un tema metafórico. Ok, ya. Es que el punto es, está tan jodido quedarte paralizado, güey, porque es horrible, güey. O sea, llega un punto en el que ya no estás contento contigo. Estás muerto, ¿ves? Yo creo que de eso va la metáfora. Estás muerto en vida porque te da miedo hacer tantas cosas que no haces nada. Estás sobreviviendo y no viviendo. Y llega un punto, o sea, somos seres, por lo menos es... Seres cósmicos. Ah, huevo. No. Viviendo una experiencia humana. Pero somos seres que necesitamos estar en movimiento, güey. Yo no sé si te pasa. Yo de repente me lesiono la madre. Y yo no puedo estar en mi cama con una lesión, güey. O yo no puedo estar sin hacer ejercicio por una lesión, güey. Porque eso, lo único que hace es que o se agrave la lesión, güey, o me salga otra madre, cabrón. ¿No? O sea, ya estamos en una edad, güey, en la que acostados nos lastimamos, ¿no? O sea, estás jetón, güey, y te levantas y dices, madres, güey, ¿cómo le digo al doctor que estaba dormido, güey? Sí. No, entonces, qué horror, güey. Si estoy en la cama mucho tiempo, güey, me jodo más, cabrón. Entonces, ¿qué hago? Me muevo. Sí. Puta, estoy lastimado de esto, ¿qué puedo hacer, güey? Esto, ok, voy y me muevo. Yo tengo TDAH, güey. O sea que no hay manera de estar sentado porque me apendejo tantito y me quedo dormido. O sea, pero no es un tema de ya sabes, de enfermedad de quedarme dormido. Es un tema que estás tan activo y estás al tiro todo el tiempo y al pedo. Oye, eso sí yo sabía, cabrón. No, pues así son todos. O sea, todos los que tenemos este superpoder. Sí, pues, o sea, no hay manera. Oye, vamos a ver una peli. Órale, sí, perfecto. Ya te la puse. Güey, pero a mí me pasa, güey, a todos, ¿no? Todos en cierto grado. Yo. A huevo. No, pero yo, o sea, cuando me detengo, si me siento así tantito y me apendejo, me quedo jetón. Porque me relajo tanto que me duermo. O sea, en un restaurante, güey, si te quedas callado un rato así y que no hay nadie contigo, ¿te puedes quedar jetón? No me podría quedar jetón, pero me da mucho sueño. ¿Sabes? En un restaurante no es un buen ejemplo porque a todo mundo le da... O sea, en un coche te subes y te duermes y no vas manejando, güey. Me duermo en el avión, en el camión, en el coche. O sea, puedo dormir parado, güey. Duermo muy bien, eso sí. Pero mi cerebro está tan activo constantemente. Esto, otro episodio deberíamos hablar del TDA, que es un superpoder increíble.
estás poniendo atención en tantas cosas al mismo tiempo que cuando dejas de poner atención, se apaga tu cerebro, güey. Por lo menos en mi caso. Está de Te huevos, quedas güey. jetón, güey. O sea, sí, no. Está de huevos porque no hay manera que vaya al cine, güey. O sea, no hay poder humano que me haga pasar los primeros 10 minutos. De O sea, ni porque está muy chingona. nada, güey. Me quedo jetón, güey. Y en la cama, pues ni te cuento, güey. Güey, te ponemos un collar esos de perro, güey, que les da toques, güey. Y cuando te estés quedando jetón, güey, te damos un toque, güey. Qué chingón. No sabía que estaba ese pedo. Hay una enfermedad, ¿no? Que te quedas dormido así de la nada, ¿eh? Narcolepsia, o sea. Esa madre. Tú y yo conocemos a un güey que tenía eso. ¿Quién? Luego te digo. Para no ventilarlo acá, güey. Pero se quedaba jetón en las juntas, güey. Estabas de repente hablando así con los clientes. No, que esto, que la madre, y negociando la chingada. Y de repente voltean y decían, pues dejen que se despierte este güey. No, mira, perdón, que la chingada. Jetón, güey. Eso sí debe estar duro. Jetón. No, a ver, yo me duermo a voluntad, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Güey, está de huevos. Está de poca madre, güey. O sea, sí sería una buena enfermedad, güey. ¿Qué tiene narcolepsia? Puta, no, güey, porque imagínate que te pase manejando o así. Pero no, pero tienes que estar como tú, ¿no? Que dices que de repente te tienes que apagar, güey. No, la narcolepsia te duermes así, güey, manejando, güey. Sí, si no estás medicado es muy peligroso. Bueno, con huevos. Con huevos. Entonces, para cerrar con el tema del miedo, yo creo que hay que cambiar la narrativa con huevos. Hay que sentir el miedo, como dice el libro, sentir el miedo y de cualquier manera hacerlo. No puedes dejar que el miedo te paralice porque, como decía la metáfora que te costó años luz entender, Nunca dijiste que era metáfora, imbécil. El miedo mata la entendiste. más gente que el hambre. Y es eso, güey. A ver, bueno, yo lo único que digo es, no sabes si el miedo se te va a quitar en algún momento, por muchas veces que repitas algo. Lo que sí debes de entender es que no vale la pena no vivir la experiencia de tu propia vida por miedo. Este es un poeta. Cerremos con esa frase. Nos vemos en el siguiente.